Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es farmacología de la psicosis. Inicialmente, antes de pasar a la patología en sí misma, vamos a recordar un poco la fisiología del sistema dopaminérgico, uno de los autacoides más importantes a nivel del sistema nervioso central. Bueno, como recordarán, sabemos que la dopamina nace a partir de la vía común de síntesis de las catecolaminas eh, por el metabolismo de las tirosina. Y bueno, si seguimos por esa misma vía metabólica, terminamos en la formación de adrenalina y noradrenalina. Pero bueno, las neuronas dopaminérgicas no presentan las enzimas necesarias para seguir con esa vía sintética. Entonces, bueno, por una hidroxilación de dopa, perdón, una descarboxilación, la dopa descarboxilasa termina generando como producto la dopamina. Cuando se libera la dopamina por exocitosis, como vemos ahí en la figura, interactúa con su propio sistema de receptores, que son los receptores de tipo D. Dentro de los receptores de tipo D tenemos los de tipo 1 y los de tipo 2. Los receptores de tipo 1 están asociados a proteína GS y abarcan los receptores de 1 y de 5, mientras que los receptores de tipo 2 están asociados a proteína GI o GQ en una menor medida, y abarca los receptores de 2, de 3 y de 4. Cuando se libera la dopamina, como vemos ahí en la figura, se produce una interacción de la misma con los receptores posinápticos de 1 y de 2, y también una interacción con los receptores presinápticos de 2 y de 3, que actúan como autorreceptores, como reguladores del sistema, como vemos ahí. La estimulación de los receptores de 1 posinápticos, como vemos ahí también, estimula el sistema de la adeniciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, al estar asociado a una proteína GS, mientras que la estimulación de los receptores D2 inhibe a la adeniciclasa por efecto de proteína GI, y al mismo tiempo, a través de la proteína GQ, estimula la síntesis de inositol trifosfato y de eh, diacilglicerol, con lo que lleva, obviamente, como sabemos, a aumento en los niveles intracelulares de calcio. Una vez que, bueno, cumple su efecto la dopamina, cómo se termina su efecto o su acción, básicamente se reabsorbe a través de un transportador de dopamina ubicado en la membrana presináptica, se reinternaliza a nivel celular y se metaboliza por acción de la monoaminoxidasa mitocondrial para, bueno, volver dentro de lo posible a ser reutilizada para volver a ser secretada. En general, la mayoría de los agentes de los fármacos antipsicóticos que vamos a ver tienen algún grado de efecto de acción sobre los receptores D2 y sobre los autorreceptores, y algunos también tienen algo de efecto sobre los receptores de tipo D1. Otro punto importante antes de pasar a hablar de la patología psicótica es la neurofisiología de la vía dopaminérgica, o de las vías dopaminérgicas en realidad. Se define el sistema dopaminérgico como un sistema de regulación que, a partir de unos pocos núcleos neuronales, emite o da nacimiento a vías extensas que tienen efectos regulatorios sobre áreas nerviosas bastante importantes. En este caso se pueden diferenciar cuatro vías principales que cobran bastante importancia para el tema que vamos a hablar hoy. Dentro de ellas está la vía mesocortical, que nace a nivel del mesencéfalo y se extiende hasta la corteza prefrontal y se encarga de regular las funciones superiores, principalmente todo lo que tiene que ver con la ideación de la realidad, la identificación de la realidad, el estímulo, la motivación, y en cierta medida también, junto con la vía mesolímbica, la regulación de las emociones. La vía mesolímbica, puntualmente, que se extiende desde el mesencéfalo hacia el sistema límbico, particularmente a nivel de lo que es el núcleo accumbens, tiene también un papel fundamental en lo que es la génesis y el mantenimiento de las emociones. La vía nigroestriada, que nace desde la sustancia negra y va hacia los núcleos de la base, se encarga de lo que es el control del movimiento y del estado de reposo. Vamos a ver que juega un papel muy importante en algunas patologías y también en las reacciones adversas de los antipsicóticos.
Y la vía tubuloinfundibular, que va desde el hipotálamo a la neurohipófisis, se encarga de la regulación de la secreción de prolactina. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el sistema dopaminérgico o alguno de los otros sistemas neurotransmisores que influyen sobre ella están desequilibrados o están alterados? Básicamente se genera lo que se conocen como los trastornos psicóticos. ¿Qué es la psicosis? Semiológicamente, la psicosis está definida como un trastorno mental que puede tener diferentes orígenes, ya vamos a ver, y que presenta alteraciones tanto a nivel del pensamiento, que se presenta en forma de delirios, o alteraciones a nivel de la percepción, a nivel sensitivo, que son las alucinaciones. Y esto es solo un par de aspectos que puede afectar, también suelen afectar a muchas otras esferas psicopatológicas. ¿Qué tipo de trastornos psicóticos son quizás los más conocidos o los que con más frecuencia se ven? Bueno, la esquizofrenia como el prototipo de enfermedad que cursa con síntomas psicóticos, la fase maníaca de la enfermedad bipolar, las enfermedades psicóticas idiopáticas agudas que pueden tener origen tanto orgánico como tóxico, entre otros, y otros trastornos caracterizados por un cuadro de agitación intensa. Agitación, no hablamos de lo respiratorio, sino de agitación psicomotriz. En cuanto a la esquizofrenia, puntualmente se la define como un tipo particular de psicosis que se caracteriza por profundas alteraciones en el pensamiento, en la percepción, en el lenguaje, el comportamiento y la afectividad. Dentro de lo que son los síntomas que puede presentar la esquizofrenia, tenemos síntomas positivos que se originan por una exageración, una distorsión de las funciones normalmente presentes. Pueden ser alucinaciones, como dijimos antes, alteraciones en la percepción sensitiva, sea visual, auditiva, táctil, etcétera. Delirios, alteraciones en lo que es el pensamiento o el procesamiento del pensamiento, en la estructura del pensamiento, habla o conducta desorganizada, comportamiento extravagante, etcétera. Síntomas negativos, que ahí lo que se presenta es una disminución o una pérdida de las funciones en cuanto a lo que es el tono emocional, y se puede manifestar con embotamiento afectivo, anedonia, abulia, etcétera. Y síntomas cognitivos. Volviendo un poquito a la diapositiva anterior, acá tenemos dos imágenes. En primer lugar, la que está arriba, este es la imagen de Norman Bates, es el personaje, el protagonista de la película Psicosis, quizás una de las primeras representaciones en el cine de lo que es un trastorno psicótico. Y abajo la foto de Syd Barrett, que fue el primer cantante de Pink Floyd, que también, bueno, fue conocido porque sufrió o sufre, o sufría, mejor dicho, ya falleció, sufría de esquizofrenia. eh, y bueno, todo eso le afectó bastante en su carrera y en su vida. Bueno, como dos ejemplos famosos o conocidos de trastornos psicóticos. En cuanto a la fisiopatogenia de la esquizofrenia, a lo largo del tiempo el origen o el motivo de la enfermedad ha ido variando. No todos los cuadros psicóticos son esquizofrenia y no todas las psicosis tienen una fisiopatogenia común. Digamos, eso va a variar mucho de paciente a paciente y por eso también es que la respuesta a los tratamientos puede variar de paciente a paciente. La psicosis por ejemplo, la psicosis o el delirio en pacientes demenciados puede tener más que ver con un déficit colinérgico o con otras intercurrencias, como pueden ser infecciones, comorbilidades, otras medicaciones, pero eso se diferencia claramente de lo que es el origen de la esquizofrenia en sí misma. Actualmente, las teorías que se aceptan, digamos, tiene la ventaja de que acapara o acepta la intervención de varios factores, es decir, son teorías multifactoriales o hipótesis, mejor dicho, multifactoriales. Pero bueno, en definitiva, la fisiopatología que es relevante para el tratamiento eficaz de la esquizofrenia, eh, como les decía, puede no aplicarse a otros trastornos psicóticos. La efectividad de los antagonistas de D2, de dopamina, para los síntomas positivos de la psicosis, como vamos a ver más adelante, que se observa en la mayoría de los trastornos psicóticos, no solo en la esquizofrenia, sugiere que puede haber una etiología común relacionada con la neurotransmisión dopaminérgica excesiva o aumentada en la vía mesolímbica de la dopamina. Pero bueno, como les decía, eso es solo un aspecto de una teoría que es mucho más amplia y mucho más compleja.
Hoy en día la teoría o la hipótesis que es más aceptada en cuanto a al origen, la fisiopatogenia de la esquizofrenia, establece que posiblemente pueda haber una alteración prenatal de la formación de la red prefrontal subcortical mediada por receptores de uno, es decir, hay una hipofunción a nivel de la vía dopaminérgica eh, mesocortical, con lo cual degenera una desinhibición en la función de los receptores corticales de 2, con una hiperactividad a nivel de la corteza prefrontal, lo cual generaría los síntomas positivos a nivel conductual. Parte de esa desinhibición se explicaría también por una hipofunción de los receptores NMDA de glutamato, que eso daría como resultado una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, lo cual también justificaría en parte los síntomas positivos, es decir, el glutamato cumple un papel inhibidor sobre las vías dopaminérgicas. Si se disminuye el tono glutamatérgico, generaríamos una caída en las barreras de contención y eso haría que la vía dopaminérgica se encuentre hiperactiva. También se conoce que hay un componente neurodegenerativo secundario a neurotoxicidad por glutamato. Se cree que esto tiene que ver con una hiperactividad de otro tipo de receptor de glutamato, que son los receptores de tipo AMPA, y esto hace que esa neurodegeneración se vaya acumulando con el tiempo, lo cual lleva a, cuando la esquizofrenia tiene una evolución prolongada en el tiempo, bueno, obviamente que lleva a cuadros de deterioro cognitivo importantes. También podría haber un efecto inhibitorio de la serotonina a nivel de las vías dopaminérgicas en la corteza prefrontal. Eso justificaría también en parte los síntomas negativos que presentan algunos pacientes, y al mismo tiempo también se sugiere que hay cierta influencia de los sistemas colinérgicos y del sistema del GABA, el ácido gamma aminobutírico, que también tendrían cierto grado de influencia sobre lo que es la generación, la génesis de la enfermedad. Como vemos ahí en las figuras, a modo esquemático, tenemos que, bueno, tenemos la presencia de los síntomas positivos cuando existe una hiperactividad, un hipertono dopaminérgico, como vemos en la figura de la derecha, o los síntomas negativos y los síntomas cognitivos que se presentan cuando hay más bien un déficit, una hipoactividad en lo que es el tono dopaminérgico. Clásicamente, vamos a ver en la diapositiva siguiente, el tratamiento de la psicosis en el siglo XIX y principio del siglo XX era bastante cruento. Muchas veces los pacientes, los esquizofrénicos principalmente, terminaban internados y bueno, eran personas que terminaban marginadas de la sociedad. Eh, la imagen clásica que tenemos en la cabeza es bueno, la terapia con el electroshock o directamente la lobotomía. Eh, Hoy en día esos tratamientos ya no se utilizan, o más bien la terapia de electroshock se continúa utilizando en condiciones totalmente diferentes y para indicaciones muy puntuales. Pero bueno, afortunadamente a lo largo del siglo XX se fueron generando opciones farmacológicas mucho más efectivas y mucho más aceptables, por lo menos para el paciente. Eh, y aquí tenemos, bueno, entran los fármacos antipsicóticos, también conocidos como neurolépticos, que son un grupo de fármacos utilizados, como decíamos, para el tratamiento de la esquizofrenia y de otros tipos de trastornos psicóticos. También se los llama tranquilizantes mayores y en primera medida se los puede clasificar en dos grandes grupos, antipsicóticos típicos o clásicos y antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Acá vemos cómo esa gran clasificación dentro de los antipsicóticos típicos se los puede diferenciar en cuanto a su estructura química en fenotiacinas, tioxantenos, butirofenonas, difenilbutilpiperidinas y análogos de las fenotiacinas. Dentro de las fenotiacinas, quizás los más conocidos, los más utilizados son la clorpromacina, la levomepromacina, la flufenacina, principalmente esos. Dentro de los tioxantenos tenemos los derivados o los análogos, digamos, de la clorpromacina como el cloprotixeno y el análogo de la tioproperacina como el tiotixeno. Las butirofenonas, que probablemente sean los más utilizados en la práctica diaria o en la práctica clínica, como el haloperidol y el droperidol, dentro de lo que son los típicos, obviamente. Eh, la pimosida, dentro de las difenilbutilpiperidinas, y la loxapina y la clotiapina dentro de los análogos de las fenotiacinas.
Y después tenemos el otro gran grupo, que son los antipsicóticos atípicos, los más, entre comillas, modernos, los de segunda generación, y ahí los podemos clasificar en benzamidas, dentro de los cuales tenemos sulpirida, tiaprida, amisulpirida, los derivados del indol, como el sertindol y la ciprasidona, y las diazepinas, oxacepinas, tiazepinas y oxepinas. Ahí tenemos la clozapina, olanzapina, quetiapina, metiapina, acenapina y clotiapina. Quizás estos son de los grupos más utilizados junto con los otros, que ahí tenemos el aripiprazol, la risperidona y la palperidona. Quizás dentro de los antipsicóticos atípicos los más utilizados sean quetiapina, olanzapina, clozapina, aripiprazol y risperidona. Hoy en día son bastante utilizados por su buen perfil en cuanto a reacciones adversas y su buena respuesta. Eh, es importante destacar que a su vez los antipsicóticos típicos se pueden clasificar en cuanto a la afinidad sobre los receptores de 2, y ahí se pueden diferenciar entre los que son antipsicóticos típicos de baja potencia, como la clorpromacina, la prometacina, la tioridosina y la hidroxicina, y aquellos de alta potencia como el droperidol, el haloperidol, la loxapina, la flufenacina, entre otros. Los antipsicóticos típicos presentan un mecanismo de acción bastante concreto, son antagonistas de los receptores D2 en todas las vías dopaminérgicas centrales. Este es el mecanismo de acción principal y característico de este grupo. Controlan ampliamente los síntomas positivos, mientras que en general empeoran a los síntomas negativos, precisamente por ese bloqueo de receptores D2. Además, tienen, con menor afinidad, pero lo presentan también, bloqueo a nivel de receptores alfa-1 adrenérgicos, a nivel H1 histamínicos y bloqueo de receptores muscarínicos, lo cual es responsable, estos bloqueos, de reacciones adversas derivadas del bloqueo de esas vías. En cuanto a la cinética, los antipsicóticos típicos tienen una administración oral, se administran en forma de comprimidos o de gotas, también en forma parenteral, por vía intramuscular, y presentan ahí también formulaciones de acción prolongada. En cuanto a su naturaleza cinética, son fármacos que son lipofílicos, son fármacos liposolubles, como todos los fármacos, los psicofármacos, mejor dicho. Atraviesan bien barreras, principalmente barrera hematoencefálica y barrera placentaria, tienen alto porcentaje de unión a proteínas, se metabolizan a nivel hepático por metabolismo dependiente del citocromo P450, tienen una vida media prolongada, así que bueno, en general la vida media que presentan, si bien se metabolizan a nivel hepático, presentan un efecto que suele ser prolongado en el tiempo. En cuanto a los antipsicóticos atípicos, la atipicidad del nombre del grupo se da porque en general tienen menor afinidad por los receptores D2 en favor de los receptores de serotonina 5-HT2A, por lo que presentan menor incidencia de síntomas extrapiramidales, que vamos a ver es una de las principales reacciones adversas del grupo de los típicos, pero tienen más efectos metabólicos, como por ejemplo hipercolesterolemia, ganancia de peso, reacciones a nivel cardiovascular. ¿Por qué es importante el bloqueo o el efecto sobre los receptores serotoninérgicos? Porque la serotonina a nivel de corteza, de la corteza prefrontal principalmente, tiene una naturaleza excitatoria al interactuar estimulando las neuronas glutamatérgicas, perdón. Es decir, interactúan con los receptores del glutamato, y como dijimos antes, el glutamato regula la liberación de dopamina. Entonces, al bloquear los receptores de serotonina, particularmente los 5-HT2A en la corteza, se interrumpe la inhibición de la dopamina, lo cual controla o maneja o evita los síntomas negativos. Entonces, principalmente los antipsicóticos atípicos son más efectivos para el manejo de los síntomas negativos, precisamente por este efecto, este bloqueo serotoninérgico, y quizás no tanto para lo que son los síntomas positivos. En cuanto al mecanismo de acción, va variando dependiendo de cuál estemos hablando. En general, en algunos casos se mantiene el antagonismo de 2, en otros casos no. Como vemos ahí, el aripiprazol, por ejemplo, es agonista parcial de 2, es agonista parcial 5-HT1A y es antagonista 5-HT2A. La ciprasidona es antagonista de 2 y 5-HT2A, 2C y 1C, y es agonista parcial 5-HT1A, y además inhibe la recaptación de noradrenalina y de serotonina, lo cual presenta también asociado
un efecto antidepresivo. Y quizás lo más conocido, lo más utilizado, risperidona, clozapina y olanzapina, son antagonistas 5-HT2A, antagonista D2, antagonista alfa-1, antagonista H1 y presenta una leve actividad antimuscarínica. En cuanto a la farmacocinética, también se los administra por vía oral, en forma de comprimidos o en forma de gotas, y también hay presentaciones en forma de administración parenteral, principalmente intramuscular, con formulaciones de acción prolongada. También son liposolubles, atraviesan bastante bien barreras, tanto placentaria como hematoencefálica, se metaboliza a nivel hepático por citocromo P450 y también, al igual que los típicos, tienen una vida media del efecto prolongada. En cuanto a los efectos farmacológicos, los antipsicóticos en general mejoran o disminuyen o controlan lo que son los síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes, pensamiento ilógico, agresividad y hostilidad, agitación y excitabilidad. Esto principalmente por un bloqueo de los receptores de 2 a nivel mesolímbico. Este efecto es más importante y más marcado en el caso de los antipsicóticos típicos, quizás no tanto en los atípicos. Los típicos también generan acción neuroléptica, que es la neurolepsis. Básicamente es el estado de reducción de la actividad psicomotora, emocional y del estado de ánimo. Por lo tanto, este efecto va a generar indiferencia afectiva y emocional, lentitud, quietud, falta de interés, disminución de la iniciativa, reactividad e indiferencia al entorno. Esto también se produce por bloqueo de 2 a nivel mesocortical principalmente. Y esta quizás el efecto neuroléptico es la imagen clásica del paciente que se encuentra en el manicomio, que se encuentra mirando a la nada quizás, vista en muchas películas, en la cultura popular bastante instalada esa imagen. También pueden generar un efecto sedativo por un bloqueo a nivel de los receptores H1 de histamina, efecto antiemético por bloqueo de los receptores D2 a nivel de la zona gatillo quimiorreceptora, en lo que es el área postrema, a nivel del tronco encefálico. Al mismo tiempo también generan potenciación de los efectos analgésicos y anestésicos producidos por los analgésicos y los anestésicos. Esos efectos se pueden potenciar con la utilización de antipsicóticos. El bloqueo dopaminérgico a nivel hipotalámico puede alterar la regulación del centro termorregulador. Eh, los efectos o el bloqueo a nivel D2 de la vía tubuloinfundibular puede generar aumento de la secreción de prolactina con amenorrea, galactorrea, entre otros efectos que vamos a ver un poquito más adelante. El bloqueo de los receptores D2 también a nivel de la vía nigroestriada genera síntomas motores, síntomas lo que llaman extrapiramidales, como el parkinsonismo y algunos otros síntomas que también vamos a ver en un ratito, y a dosis elevadas pueden generar hipotonía muscular. Ya pasando concretamente a las reacciones adversas, las principales o las más importantes, principalmente con los antipsicóticos típicos, son aquellas que tienen que ver con reacciones adversas en el sistema nervioso central. Dentro de las reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central, obviamente la sedación se puede considerar como una reacción adversa si es que no conforma parte del objetivo terapéutico que uno busca en el paciente, pero si no, los síntomas quizás más marcados o más importantes a nivel de los antipsicóticos típicos tienen que ver con los síntomas motores. Los síntomas motores o síntomas extrapiramidales que se pueden dividir en aquellos que son de presentación temprana y los de presentación tardía. Dentro de los síntomas motores o extrapiramidales tempranos tenemos la distonía aguda, la acaticia, el parkinsonismo y el síndrome neuroléptico maligno. La distonía aguda tiene que ver con contracciones o contracturas o movimientos involuntarios a nivel tanto de miembros como de cara o cuello. La acaticia es una sensación, una urgencia que tiene el paciente de moverse, de estar en movimiento, no puede quedarse quieto y eso le genera una ansiedad muy marcada, una urgencia incontenible de moverse. El parkinsonismo, caracterizado por inicialmente la tríada clásica de temblor, rigidez y lentitud en el movimiento. No es, o sea, se denomina parkinsonismo porque imita los síntomas del Parkinson, pero no se corresponde a un Parkinson estrictamente hablando. Y el síndrome neuroléptico maligno, como vemos ahí, se constituye por rigidez muscular, hipertermia, alteración de la conciencia y disfunción autonómica, que puede presentar, por ejemplo, sudor, taquicardia, incontinencia esfiteriana.
Y se presenta también con aumento de la CPK, con mioglobinuria e insuficiencia renal. Si no se controla este cuadro, si no se lo maneja oportunamente, puede llegar a ser fatal, puede llegar a la muerte del paciente. Y los síntomas motores tardíos, ahí tenemos por ejemplo lo que es el temblor peribucal o la disinesia tardía. Ahí en esta imagen podemos ver en primer lugar lo que es el pseudoparkinsonismo o el parkinsonismo, la distonía aguda, la acaticia y la disquinesia tardía, que dentro de lo que son los síntomas de disquinesia tardía podemos ver afectación como, bueno, tensión o contractura a nivel mandibular, movimientos a nivel oculares o alteración en los movimientos oculares, afectación a nivel de lengua, afectación a nivel de labios y otros músculos de la cara, o también movimientos o alteraciones en los movimientos de las manos o de los pies. Dentro de lo que son las reacciones adversas extraneurológicas por fuera del sistema nervioso central, tenemos, por ejemplo, hiperprolactinemia, lo que nombramos recién en cuanto al bloqueo de los receptores D2 a nivel de la vía tubuloinfundibular, lo cual genera un aumento en la secreción de prolactina con ginecomastia, galactorrea, alteraciones del ciclo menstrual. Un bloqueo alfa-adrenérgico, el bloqueo alfa-adrenérgico, principalmente el bloqueo alfa-1, puede generar hipotensión arterial con mareos y síncope. Acuérdense que los receptores alfa-1 fisiológicamente producen vasoconstricción periférica. Si bloqueamos esos receptores se va a producir una vasodilatación con hipotensión arterial y bueno, las consecuencias que eso trae. A nivel cardiovascular, estos fármacos, principalmente los atípicos, pueden generar prolongación del QT con arritmias malignas, principalmente la tiroidacida, la pimosida, el haloperidol, que es un típico, pero bueno, también lo puede producir, pero esto es más frecuente de ver, por ejemplo, con la quetiapina o con la olanzapina. La clozapina, por ejemplo, puede inducir a granulocitosis como uno de las reacciones adversas más características, o puede producir también miocarditis. Algunos de los atípicos pueden producir aumento de peso, inducir o manifestar una diabetes de tipo 2 y también disminuyen el umbral para la aparición de convulsiones, principalmente los atípicos, clozapina, olanzapina, clorpromazina. También pueden producir alteraciones en el perfil lipídico, aumento en las enzimas hepáticas, ictericia colestásica, entre otras reacciones adversas, pero estas son las más importantes. ¿En qué situaciones se lo utiliza a los antipsicóticos? Bueno, obviamente la esquizofrenia es una indicación de primera línea, el trastorno bipolar, la quetiapina, más que nada como un como un estabilizador del ánimo, enfermedades que cursan con síntomas psicóticos, con alucinaciones o delirio, puede ser parte dentro de este cuadro lo que es el delirio a nivel de lo que es el deterioro cognitivo, en psicosis tóxicas producidas por alucinógenos, LSD, anfetaminas, cocaína, fenciclidina. Bueno, todo este tipo de sustancias pueden desencadenar un brote psicótico, incluso hay casos descritos de brotes psicóticos secundarios a marihuana, consumo de marihuana. Psicosis inducida por alcohol, en el caso de las alucinaciones, también en las situaciones de deprivación, en síndrome de abstinencia, lo que es el delirium tremens, también es indicación para utilización de antipsicóticos. En estados maníacos e hipomaníacos, en enfermedades de Tourette, en el tratamiento de los tics, también son de elección principalmente haloperidol o algún que otro antipsicótico atípico. Para la enfermedad de Huntington, lo que es el manejo de los síntomas psiquiátricos principalmente. Para vómitos refractarios e hipo incontrolable, por el efecto este que decíamos a nivel de los receptores D2 en el área postrema, el área quimiorreceptora y gatillo del vómito, para el manejo de dolor crónico o terminal, y algunos se utilizan con algunas otras indicaciones un poco más atípicas, como utilización como antihistamínico o como parte de lo que es la neuroleptoanestesia. También me olvidaba, dentro de las indicaciones de las aplicaciones tenemos trastorno del espectro autista, para el insomnio severo, la quetiapina, por ejemplo, la risperidona se utiliza en esos casos, o también para lo que es depresión refractaria. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.